del Señor, como cada primer domingo del mes acostumbramos a hacer. Vamos a ir a la carta a los Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. El domingo pasado anduvimos justamente con nuestro hermano Santiago Roland de Dolores en la iglesia de Yul, donde pastorea el pastor Germán. Anduvimos con el ministerio La Voz de los Mártires allí. Y los hermanos de Yul mandan los saludos para los hermanos del Sembrador. Así que reciben los saludos de los hermanos de Shalom, iglesia donde pastorea nuestro hermano Germán Harwich ahí. Vamos a estar leyendo el versículo 13, Colosenses capítulo 2, versículo 13. 13. Hoy nos visitaron allá en Dolores también el hermano Marcos, la hermana Leti, anduvieron por allá. Así que hoy van a comer doble. No, pero... Aunque no va a ser lo mismo de hoy, Marcos, por supuesto. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: y a vosotros, o a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Eso es importante para entender la Biblia y para comprender la Escritura. Pablo está diciendo aquí, y miren qué pasaje más propicio para el día de hoy, donde nosotros que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, conmemoramos la cena del Señor, que es el recordatorio que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre para morir en una cruz por nosotros. Ahora, miren lo que estamos leyendo, presta atención. Y a ustedes, Pablo está escribiendo a una iglesia de cristianos en la ciudad de Colosas. Les está asegurando, les está enseñando. Y a ustedes, estando muertos en pecados, está hablando antes de que nosotros conociéramos a Dios, a Cristo, en la incircuncisión de vuestra carne. Esto es un término para referirse a cómo el ser humano estaba antes de ser perdonado por Dios, antes de ser regenerado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como va a decir después a los Efesios. Dice que nos dio vida juntamente con Él. ¿Con quién es Él ahí? Cristo. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fue posible esto? Que estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne, pero resulta que ahora estamos vivos, nos ha dado vida juntamente con Él. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que Pablo sigue diciendo nos va a mostrar cómo fue posible esto. ¿Qué sigue diciendo el texto ahí? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo? ¿Cuántos pecados? Perdonándoles todos los pecados. Hermanos, no debe haber bendición más grande para cualquier ser humano en esta tierra que haber recibido ese perdón de todos los pecados a través de la obra del Señor Jesucristo. Amén. No ha de haber nada más hermoso, no ha de haber nada más gratificante que pasar por esta vida, reconocer que uno ha sido un pecador, reconocer que uno ha sido un transgresor por naturaleza de la ley moral de Dios, pero sin embargo Cristo nos ha alcanzado a través de su gracia, de su bondad, ¿cómo? Perdonándonos todos nuestros pecados. El Salmo 103, versículo 3, ¿saben lo que dice ahí? Salmo 103, versículo 3. Es un salmo que hay que grabárselo a fuego en el corazón. Él es el que perdona cuántas iniquidades. ¿Cuántas perdona? ¿Y qué dijo Pablo en Colosenses 2:13? ¿Cuántos pecados ha perdonado Dios? Hermanos, si nosotros tuviéramos conciencia de nuestros pecados, la lista daría por lo menos 15 vueltas alrededor del mundo de cada ser humano. La lista con los pecados. Todos los días pecamos. Pecamos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, porque Dios dice hacer esto y hacemos lo otro. Sería impresionante, pero es tan grande este Dios que nos ha perdonado. Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, dice el Salmo 103. Así que no veo otro texto más propicio en esta tarde para hablar del perdón de Dios, porque hoy vamos
a participar de la cena del Señor, donde conmemoramos, donde recordamos como su pueblo que Cristo tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre en aquella cruz para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Hermanos, la Biblia claramente nos habla acerca del costoso requerimiento para que el ser humano pueda obtener perdón. El costoso requerimiento para que el ser humano pueda obtener ese perdón. Ese perdón tuvo un precio muy alto. Ese perdón tuvo un precio que ningún ser humano, ni todos los seres humanos juntos, los que han vivido, los que estamos viviendo y los que vendrán después de nosotros, juntando esfuerzos, hubiera sido imposible que el ser humano pudiera encontrar un perdón delante de Dios. Hubiera sido imposible. Esto tuvo un costoso requerimiento para que nosotros pudiéramos haber sido completamente perdonados por Dios. ¿Qué costo fue eso? Bueno, el escritor a los Hebreos dice allá en su epístola, la carta a los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 22 de su carta, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados para nadie. ¿Quién tuvo que derramar sangre? Hermanos, no podemos tomar a la ligera el perdón de nuestros pecados. Esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia de nuestro cristianismo. Esa es la esencia de por qué nosotros estamos hoy reunidos aquí. Hemos sido perdonados a un alto precio de todos nuestros pecados. Ese precio fue nada más y nada menos que la sangre preciosa del Hijo de Dios. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Derramó su sangre en aquella cruz como un criminal, como un malhechor. En esa cruz tendríamos que haber estado todos nosotros ahí, porque todos nosotros somos pecadores, dice la Biblia. Todos nosotros fuimos apartados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. En esa cruz tendríamos que haber estado nosotros, por los siglos de los siglos de los siglos. Pero sin embargo, Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, toma la iniciativa poniendo nuestros pecados sobre Cristo y Cristo muriendo allí en la cruz para expiar nuestros pecados. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento la figura bajo el antiguo pacto era un cordero? Se tenía que sacrificar cordero. Ahora no era cualquier cordero, había que elegir el mejor cordero, había que elegir un cordero sin defecto, pero esto simplemente era una sombra, esto simplemente era una figura, porque años más tarde, en un nuevo pacto que Dios iba a hacer con la raza humana, iba realmente a venir el Cordero de Dios que quitaba realmente los pecados del mundo, hablando de Jesucristo. Eso es lo que Juan el Bautista le dice a aquellos que lo rodeaban cuando ve venir a Jesús, y dice: mirá quién va ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. En el Antiguo Testamento eran corderos inocentes que no tenían conciencia de lo que iban a hacer con ellos. Simplemente era una figura. Había que sacrificar esos corderos, había que derramar esa sangre de animales inocentes. Imagínese usted la lección objetiva y gráfica de aquel cordero. Me imagino un cordero precioso, porque usted mira un corderito a la cara y no ha de ver animalito más tierno que la cara de un corderito. No ha de ver cosa más tierna. Usted no le ve ningún rastro de maldad a ese animalito. Es algo que lo llena de ternura. Ahora imagínese el hombre viendo allí, el hombre degollando a ese pobre inocente animal, derramando su sangre en el altar allí, cuando él pensar que este cordero está muriendo para que esa sangre pueda limpiar de mis pecados. Pero como va después a explicar el escritor a los Hebreos, esa sangre no tendría ningún efecto. De los machos cabríos, de los toros, la grasa de los toros, el sacrificio de estos corderos simplemente era una figura, simplemente apuntaba que un día iba a venir el verdadero Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz romana, un instrumento terrible de tortura, de ejecución en aquella época. No había otra forma más cruel de morir, y se convirtió entonces en el perfecto y completo sacrificio una vez por todas y para siempre, para salvar a los pecadores, para limpiar a los pecadores. Entonces Jesús compró el perdón de Dios por nosotros cuando Él se convirtió en el Cordero de Dios y muere en aquella cruz por nosotros. Y vaya, hermanos, que esto es una bendición tremenda. Miren lo que enseña el apóstol Pedro en su primera carta,
capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué fuimos rescatados nosotros? ¿De qué fuimos rescatados? Más que eso, más que eso. Más que eso, más que eso. Vana manera de vivir. De vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de esa vana. ¿Por qué era una vana manera de vivir? Porque vivíamos en contra de la voluntad de Dios. Fuimos rescatados de Dios mismo. Fuimos rescatados de la justicia de Dios sobre nosotros. Porque nuestra vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres simplemente nos condenaba. Ahora yo te pregunto, ¿has sido rescatado tú de vuestra vana manera de vivir? ¿Has sido rescatado tú de tu vana manera de vivir? ¿Te ha salvado realmente Cristo? ¿Has experimentado el perdón de todos tus pecados? ¿Podrías partir esta noche a la eternidad en paz sabiendo que Cristo te ha perdonado? Si no estás seguro, entonces no te vayas de este lugar hoy sin esa seguridad puesta por Dios en tu corazón. Si no has pedido perdón de todo corazón, si no te has arrepentido de tus pecados, entonces hoy Dios te ha traído a este lugar por eso mismo. Dice, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste o heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. No hay oro, no hay plata en el mundo que pueda comprar nuestra redención. A Dios no se le va con un cheque en blanco ahí a ver para dejarnos entrar al cielo. No hay nada de esto, son cosas de aquí, temporales, corruptas, como dice el apóstol Pedro. Dice, no fueron comprados con precio de plata o de piedras preciosas, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, no tuvo jamás pecado. Recuerden que Cristo nació de la Virgen María, Él fue engendrado por el Espíritu Santo, Él no cometió jamás pecado y jamás se halló engaño en su boca. Por eso Cristo era el único que calificaba para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Era el único. Si no hubiera Dios, hubiera mandado. ¿Por qué no envió Dios al arcángel Miguel a morir en la cruz del Calvario? Porque aún, eso está en el libro de Job, dice que Dios halla aún defecto de esas criaturas. No son perfectas. El único que es perfecto, puro y santo es Dios. Por lo tanto, Dios se hizo como nosotros, en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. No había querubín, no había serafín, no había arcángel, no había ángel que pudiera hacer lo que Cristo sí podía hacer. Por lo tanto, el único que calificaba era Dios mismo. Dios mismo se hizo hombre, Él nació de una virgen, Él fue concebido sin pecado y murió en esa cruz sin pecado. Por eso dice ahí el apóstol Pedro, como de un cordero, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, aquellos que están esperando en que otro santo haga expiación por sus pecados están equivocados. María no fue crucificada, no murió en la cruz por los pecadores. Pedro tampoco, Pablo tampoco. ¿Por qué? Porque eran pecadores como nosotros. Fueron instrumentos de Dios, pero eran pecadores como nosotros. El único que califica entonces es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Sin la sangre de Jesucristo nosotros estuviéramos eternamente perdidos. No hay manera de que podamos recibir perdón de pecados fuera de la obra de Cristo. No hay, no existe. No hay otra manera. Miren lo que va a decir Pedro más adelante en el capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Está hablando cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Padeció una vez por los pecados. Y mire lo que dice Pedro aquí. El justo por los injustos. El bueno por los malos. El inocente por los culpables. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Es la única manera. Por eso Jesús dice,
yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro camino para escapar de la condenación. No hay otro camino para recibir el perdón de nuestros pecados. No hay otro camino para conocer a Dios. No hay. Nadie va a entrar al cielo y le va a decir a Dios, déjame entrar al cielo porque yo fui bueno, porque fui un buen padre, porque fui un buen esposo, porque fui un buen vecino. No hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno. No hay nadie. Por lo tanto tenemos que correr. El pecador tiene que correr urgentemente a refugiarse bajo las alas de la gracia de Jesucristo. Porque si la muerte te sorprende esta noche y no has recibido el perdón de todos tus pecados por el sacrificio de Cristo, entonces cerrarás los ojos en esta vida y al instante estarás abriendo los ojos en una eternidad espantosa, sin Dios, apartado de la presencia de Dios por los siglos de los siglos, en un clamor tremendo. Y eso será espantoso. Efesios 1, versículo 7, Pablo dice, hablando de Cristo, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención. La palabra redención, ¿sabe lo que es, no? Perdón. En quien tenemos perdón, redención por su sangre, el perdón de pecados según lo que haya hecho cada pecador, según la buena obra que haya hecho cada pecador. ¿Qué dice Pablo? ¿Según qué? La riqueza de su gracia. Hermano, la salvación es por gracia, no es por obra. Las obras lo que hacen es identificar que nuestra fe es genuina, pero nadie va a desplegar un currículum de buenas obras para que Dios lo deje entrar al cielo, perdonándole los pecados. No es por obra, dice en Efesios 2, 8 y 9, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. La salvación es por gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un don de Dios al pecador que está perdido. Ninguno de nosotros merecíamos ser salvos, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia haber sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se exalte, para que nadie se jacte. Esa es la gracia, esa es la gracia. Antes de ser salvos, nosotros odiábamos a Dios. Éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios nos trajo a Dios. Nos trajo con cuerdas de amor. Nos trajo con sogas de misericordia. Nos trajo con esa gracia irresistible a los pies de nuestro Padre Celestial y nos presentó. Padre, Él ha sido limpio, ha sido perdonado y nos presentó. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Así que el perdón de Dios es único, hermano. Es único el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Dios mismo pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Si se están dando cuenta, lo único que estoy haciendo, estoy predicando el Evangelio puro. Esta es la predicación del Evangelio. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje que el pecador necesita oír y que la iglesia necesita tener presente. O sea que ese perdón es único, hermano, porque Dios mismo ha pagado ese rescate. Y como dice Pedro ahí, leímos recién, no con cosas corruptibles como el oro o con la plata. No, había que poner una vida y una vida inocente, no cualquiera. Y ese era el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que queda claro en las Escrituras que Dios odia al pecado, porque Dios es santo, 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 dice la Biblia. Santo, tremendamente santo, pero también es tremendamente justo. Y Dios odia al pecado. Dice el Salmo, versículo 11, el Salmo 7, que Dios es juez justo y está airado con el pecador todos los días. O sea que si el pecador muere sin ser perdonado, entonces la ira de Dios le alcanzará por los siglos de los siglos, en esa condenación eterna. Dios odia el pecado. El precio del perdón de Dios es muy alto, pero Él mismo pagó ese precio por medio del amoroso acto de la gracia, de la bondad de Cristo. Nosotros los creyentes ya estamos libres
eternamente del castigo y la culpa del pecado. Romanos capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que no están en Cristo Jesús, y los que siguen diciendo, no, si yo soy bueno, si me muero me voy al cielo. No, el único que puede darte entrada al cielo, al reino de Dios, es Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. No dice para los que están en la iglesia. Muchos de los que están en la iglesia están perdidos. Muchos de los que están en las iglesias están perdidos. Simplemente han profesado una religión. La iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. Entonces tenemos que estar seguros si realmente hemos sido salvados, perdonados y estamos viviendo a la luz de ese perdón. Recuerda lo que el Señor dice, ese texto tan terrible en Mateo 7:21. En aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor. Pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una gran diferencia. Lo cierto es que el verdadero creyente ha quedado completamente libre de culpa y de condenación. Ha sido perdonado, como dice Pablo, de todos sus pecados. Una vez entonces que nosotros hemos sido cubiertos, sepultados, tapados con la sangre de Cristo, Dios no mantiene ningún registro de nuestros pecados. Ningún registro de nuestros pecados. Esa acta que era contraria, como dice Pablo en los Colosenses, fue clavada en la cruz, perdonando todos nuestros pecados, y el acta que nos era contraria desapareció. La sangre de Cristo borró esa acta que nos decía, nos señalaba que éramos culpables, hablando de la ley de Dios. La ley de Dios señala al pecador y le dice, eres culpable. Pero la gracia de Dios dice, eres perdonado, eres salvo. Así que nuestro perdón es total y completo, una vez y para siempre. Por eso la Biblia nos enseña y nos promete una gran bienaventuranza en cuanto a esto. Miren lo que dice la Biblia. La bienaventuranza, cuando la Biblia dice bienaventurados, es sinónimo de feliz, de dichoso. El hombre quiere ser feliz, quiere ser dichoso. Sabe que la mayoría de los pecadores que ni saben que aún no han sido perdonados, ese sentimiento de culpa los empieza a aplastar. A medida que la vida va pasando, el hombre no ha sido perdonado, no está en paz con Dios, y ese sentimiento de culpa le empieza a aplastar. El hombre no es feliz, el hombre sabe que va a morir, su conciencia le acusa, el tribunal de la conciencia no perdona a nadie. La ley moral de Dios está escrita en la conciencia de todos los seres humanos. Pero mire la diferencia, Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado, felices, dichoso, aquel cuyas transgresiones han sido... Hermano, qué bendición. En eso depende la felicidad, en haber sido perdonados, en estar en paz con Dios, en que no hay condenación, en que mañana podemos morir tranquilos e ir a la presencia de Dios y disfrutar de esta vida sabiendo que hemos sido perdonados. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. ¿Tú eres bienaventurado en este día? Amén. Por esta causa han sido borradas tus transgresiones delante de Dios. Dice, y cubierto su pecado. ¿Ha sido cubierto tu pecado por la sangre de Cristo? ¿Has pedido perdón? ¿Has invocado el nombre de Cristo? Luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué no nos culpa? Bueno, porque hubo uno que pagó por nuestra culpa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bendición, hermano, qué bienaventuranza. Si el ser humano porfiado, necio y rebelde supiera dónde realmente se encuentra la dicha, la felicidad de esta vida, entonces correría a Dios, no le sacaría el cuerpo, no estaría disparando noche y día. Hermano, las iglesias cada vez están quedando más vacías. A nosotros los cristianos no sé qué nos está pasando últimamente. Nuestro amor se está enfriando. No meditamos en estas cosas, no valoramos las promesas de Dios que tenemos. Hay que andar con un arreador muchas veces trayendo a los cristianos para la iglesia, cumpliendo con sus deberes. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. No se puede andar toda la vida cargando gente.
Tenemos que cultivar ese amor a la luz del perdón de Dios. Es lo único que nos sostiene en esta vida. Hemos sido perdonados, hemos sido librados de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de un infierno de fuego que arderá por los siglos de los siglos. Y esa boca sigue abierta todos los días. Millares van ahí, que pasan de esta vida a la eternidad sin haber sido perdonados. Eso es terrible. Nosotros porque miramos con estos ojos físicos, pero si el velo se corriera y pudiéramos ver el abismo, tragándose a millones y millones y millones de almas penitentes todos los días, les puedo asegurar que se termina el enfriamiento espiritual. La gente correría a las iglesias. Los cristianos se pondrían realmente en overol. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos sacude a la luz del amor que se esboza de ese tremendo sacrificio en la cruz de nuestro bendito Señor Jesucristo. Hermano, cuando esté contento, piense en la cruz. Cuando esté triste, piense en la cruz. Cuando esté ofendido, piense en la cruz. Cuando quiera salir corriendo, piense en la cruz. Cuando quiera decir basta, piense en la cruz. En la cruz, ampárese en la cruz de Cristo. Ahí hay gracia abundante. Ahí hay misericordia para todos nosotros abundante. En la cruz, en la cruz. Así lo hicieron los apóstoles. Así lo hicieron los siervos fieles del Señor, sabiendo que Cristo había pagado un precio muy alto por nosotros. Muy alto. No fue que encontró una moneda tirada, ¿ve? Cuando uno encuentra algo tirado y no le cuesta nada, no. Él mismo puso su vida por nosotros. Qué bendición, hermanos, esa bienaventuranza. Pues subrayenlo en su Biblia, y Salmo 32, 1 y 2. Y también subraye Isaías 43, 25. ¿Sabe lo que dice Isaías 43, 25? Miren el Señor lo que dice acá, hablando por su siervo Isaías. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Todo lo hace Dios, hermano. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, porque yo hago buenas obras, por amor a mí mismo. Y todavía la gente tiene el descaro, el tupé, dirá, si Dios es amor, entonces ¿por qué permite? Y siempre con la misma cosa, que los negritos en África se mueran de hambre y de sida y que no sé cuántas cosas más. Terrible la ignorancia y la dureza de corazón de la gente. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más de tus pecados. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. No me acordaré más de tus pecados. Qué bendición para nosotros saber que es posible para Dios mirarnos sin ver nuestros pecados, porque cuando nos perdonó, ¿qué pasó cuando nos perdonó? Salmo 103, versículo 12. ¿Qué pasó? Y le cito este salmo. Él hizo. ¿Quién hizo? Él hizo. No nosotros. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, tan lejos como está el oriente del occidente. Miren qué tremenda metáfora, ¿no? Tan lejos como está el oriente del occidente. Así alejó nuestros pecados, nuestras rebeliones de Él. Salmo 103, versículo 12. Esa es la obra de la gracia de Dios. Así que una persona recibe el perdón de Dios cuando se arrepiente de su pecado y pone su fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo para su salvación. Eso es lo que tiene que hacer la persona para recibir, como dice Pablo en Colosenses 2:3, el perdón de todos vuestros pecados. Tiene que arrepentirse porque es un pecador, tiene que reconocer que es un pecador, pero también tiene que reconocer que el sacrificio de Cristo le basta, es suficiente. Poner su confianza y su esperanza en Jesucristo. Y todos sus pecados, dice la Biblia, son perdonados para siempre. Todos sus pecados son perdonados para siempre. Esto incluye, hermano, y hay que tenerlo presente, los pecados pasados, los pecados de hoy y los pecados futuros. Todos los pecados del creyente han sido perdonados en el sacrificio de Cristo. Los grandes y los pequeños, los que hacemos conscientemente y los que hacemos inconscientemente. Todos, dice Pablo, todos los pecados han sido perdonados. Así que entonces Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados. Él
murió para pagar esa tremenda deuda que nosotros teníamos para con Dios. Y una vez que son perdonados, absolutamente todos esos pecados desaparecen de la presencia de ese Dios Santo. Por eso Dios los recibe porque ahora nos ve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Mis pecados le fueron imputados a Cristo, pero por medio de la fe, la justicia de Cristo me fue imputada a mí que soy un pecador. Por lo tanto, ahora cuando Dios me ve a mí, ya no me ve como aquel viejo pecador, ahora me ve vestido con la justicia de su Hijo Jesucristo. Entonces me ve santo y sin pecado, porque la justicia de Cristo está en medio del pecador que ha sido perdonado y ese Dios santo. Y mis pecados fueron puestos sobre Cristo. Es tremendo lo que Dios ha hecho ahí. Entonces nuestros pecados han sido todos perdonados, como ha dicho Pablo en Colosenses 2:13. Pero también,